Como le estaba comentando en un inicio, mi nombre es Joan Chávez, soy responsable del área de imagen de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. Ante todo, queremos agradecer la puntualidad que cada uno de ustedes está presentando en esta sesión de webinar esta noche, en coordinación con el área de comercio exterior de la DIRCETUR y en convenio con CAMEX. Esta noche tenemos un tema muy importante, vamos a hablar de la destinación aduanera en el Perú, pero para ello vamos a dar unas pautas puntuales antes de comenzar ya con el webinar. Primero, como ustedes pueden visualizar, tenemos un chat en la parte inferior del aplicativo. Este chat va a servir para que ustedes al momento de iniciar la ronda de preguntas, que será luego de la exposición, puedan transmitir todas sus inquietudes al expositor. ¿Correcto? Entonces, para poder comunicarnos, vamos a usar este chat que está habilitado en el aplicativo. De igual manera, también les hago mención que 10 minutos antes de culminar ya la exposición, vamos a estar enviándoles un enlace para que ustedes puedan registrar su asistencia, su participación esta noche y, por supuesto, de esta manera puedan acceder también a la constancia de participación que emitimos durante cada webinar. Seguidamente también vamos a pedirles, por favor, que desactiven sus micrófonos para poder evitar cualquier ruido durante la comunicación y, por supuesto, el mensaje pueda llegar a cada uno de ustedes de manera efectiva. De esta manera estamos ya dándole pautas puntuales a todos ustedes para poder iniciar en unos minutos ya el webinar de esta noche. Vamos a también invitarlos a que nos sigan en la página oficial de DIRCETUR, búsquennos como página oficial DIRCETUR Gobierno Regional de Lima. Estamos ahí publicando todos los talleres y webinars que se están llevando a cabo durante toda la semana, correspondientes al área de comercio exterior, turismo y artesanía. Muy bien, ya entonces, con minutos previos a ya la exposición, vamos también indicándoles que cualquier tipo de duda que tengan acerca del uso del aplicativo me la pueden consultar a través del chat. Yo voy a estar dándoles el soporte técnico en esta ocasión y también, también les estamos indicando que para cualquier tipo de duda, nosotros vamos a tener una ronda de preguntas al final de la exposición. Si el señor Jesús Otárola, responsable del área de comercio exterior, me da la venia, puedo ya empezar en unos minutos con la exposición, ¿correcto? Bueno, vamos a empezar en unos minutos ya con la presentación del expositor. Antes de eso, también queremos anunciarles que el registro que van a hacer, el registro de participación que van a hacer tiene que ser llenado de manera correcta. Nombres completos, apellidos completos, correo electrónico exacto. Por favor, fíjense muy bien también el tema del correo electrónico para que las constancias puedan llegar de manera efectiva a sus bandejas. Y también, por supuesto, todos los datos que llenen tienen que ser revisados antes de aceptar el envío de toda la información. ¿Correcto? Entonces, ya teniendo estos puntos claros, vamos a ya darle pase al director regional de Comercio Exterior y Turismo, el magíster José Antonio Espinosa Huerta, para que esta noche pueda también saludar a todos los presentes y, por supuesto, de esta manera pueda dar por aperturada esta exposición, este webinar. Director, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Joan. ¿Me escuchas? Sí lo escuchamos, director. Buenas noches. Bien, muy buenas noches a todos los presentes. Quiero agradecerles por haberse tomado el tiempo y sobre todo de estar presentes en esta reunión que hemos programado como Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, ¿no? En articulación con el Instituto, la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX. Asimismo, quiero llevarles el saludo cordial de nuestro gobernador regional, el ingeniero Ricardo Chavarría, quien pues siempre nos solicita que hagamos los esfuerzos necesarios para dotar de herramientas y capacitaciones para un sector tan importante como es el comercio exterior en las 9 provincias de la región Lima. Así es que a través del área de comercio exterior que dirige el señor Jesús Otárola, estamos el día de hoy en esta plataforma virtual cuyo tema importantísimo es la destinación aduanera en el Perú.
uno de los temas que consideramos muy relevantes en estos momentos para que puedan tener conocimiento los amigos que están en el área de negocios internacionales y todos aquellos que están siempre constantes con el tema de comercio exterior. Así es que, sin mayor preámbulo, un agradecimiento muy especial al expositor Raúl Privat, director, gerente y facilitador logístico del Instituto de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX. Así es que, en mi condición de director regional de Comercio Exterior y Turismo, doy por iniciada esta sesión. Gracias a todos. Muchas gracias, director, por sus palabras y por supuesto también por la apertura de este webinar. Ahora sí vamos a ya presentar al expositor que está preparado para poder compartir con nosotros todos sus conocimientos. Él es el señor Raúl Privat, director, gerente y facilitador logístico. Viene él a nombre de CAMEX y hoy nos estará hablando de la destinación aduanera en el Perú. Muy buenas noches, Raúl, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Agradecer en primer lugar al DIRCETUR Lima, al ingeniero Ricardo Chavarría, gobernador regional, al magíster José Espinosa, director regional de Comercio Exterior y Turismo, al presidente de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, el doctor Luis Enrique Méndez, y a todos ustedes por la invitación que me dan el día de hoy. Mi nombre es Raúl Privat, yo soy administrador de negocios internacionales, tengo más de 15 años dentro del rubro, dedicado básicamente a todo el tema de logística internacional y actualmente soy director gerente de Comercia Facilitador Logístico. Como ya ustedes lo habían anunciado, el día de hoy vamos a compartir juntos y vamos a aprender juntos un tema bastante interesante e importante, tanto para quienes conciben el comercio exterior desde el punto de vista de hacer empresa importadora o empresa exportadora, y también para aquellos que conciben el comercio exterior desde el punto de vista de ser operadores logísticos. Cabe decir entonces que este tema de la destinación aduanera en el Perú es de relevante importancia para todos aquellos que forman parte de la cadena del comercio exterior. Entonces, dicho esto, nosotros vamos a iniciar con este webinar la destinación aduanera en el Perú. Y como bien ya nos lo había dicho Joan, haremos una ronda de preguntas al finalizar la ponencia. Así que les pediría que si durante el desarrollo de los puntos van surgiendo algunas incógnitas, vayan anotándolas para poder hacer una ronda de preguntas al final de la ponencia. Vamos a entender la destinación aduanera a través de la resolución de 4 inquietudes o 4 preguntas. Hoy nuestra agenda va a pretender que nosotros despejemos las dudas de qué es la destinación aduanera, cuáles son los plazos para poder destinar aduaneramente nuestras mercancías, qué es la potestad aduanera y qué son los regímenes aduaneros. Todo esto es la agenda que hoy nos va a reunir y la cual vamos a despejar, y que espero al final de esta reunión nos vayamos todos con algo nuevo y más empoderados en el conocimiento de la técnica aduanera. ¿Qué es la destinación aduanera? Para poder decir qué es la destinación aduanera, vamos a citar el artículo 2 de la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo 1053 y sus modificatorios. Les comento que el artículo 2 de nuestra Ley de Aduanas es un gran glosario de términos técnicos. Así que ese artículo 2 es muy importante. De repente, si terminando esta ponencia o mañana les gustaría dirigirse hacia la normativa aduanera,
mirar este artículo 2 que es bastante interesante. ¿Qué es la destinación aduanera? Es la manifestación de voluntad del declarante, expresada mediante la declaración aduanera de mercancías, con la cual se indica el régimen aduanero al que debe ser sometida la mercancía que se encuentra bajo la potestad aduanera. Empezamos a discernir sobre este concepto. Darle un destino aduanero a la mercancía, es decir, de qué manera quieres ingresarla al país o sacarla del país, qué destino le quieres dar a tu mercancía de importación o a tu mercancía de exportación, es tu voluntad. Porque dice el artículo que es la voluntad del declarante. ¿Y quién es el declarante? El declarante es el dueño de la mercancía. Y el dueño de la mercancía puede ser un exportador o puede ser un importador. Entonces, el empresario exportador o importador de manera voluntaria decide qué hacer con la mercancía que va a ingresar al país o va a salir del país. Primera idea, es una manifestación de voluntad. Luego, esta manifestación de voluntad no puede ser sobreentendida, sino que tiene que estar expresa en algún formato legal. Y ese formato legal es la declaración aduanera de mercancías. Por lo tanto, decimos que esta voluntad del empresario exportador o importador tiene que documentarse en un formato llamado la declaración aduanera de mercancías. Y en esa declaración aduanera de mercancías es que se va a consignar el régimen aduanero al que se va a someter la carga, o sea, el destino que se le va a dar a esa mercancía. Y durante todo este proceso, mientras el empresario exportador o importador hace los trámites ante la aduana para a voluntad decir qué destino le quiere dar a la mercancía, mientras todo eso sucede, la mercancía, que pudiera estar representada por este contenedor que vemos aquí, la mercancía va a estar bajo potestad aduanera, es decir, bajo el ojo, bajo la fiscalización de la potestad aduanera, porque durante todo este trámite la mercancía estará en un almacén aduanero, que es un recinto cerrado, confinado, que facilita que la administración aduanera pueda hacer un mejor control. Entonces, en cualquier momento de la operación de destinación, aduanas puede ejercer controles físicos y o documentarios sobre la mercancía. Este gráfico que les presento en este momento trata de ampliar un poco más el concepto que acabamos de dar. Ustedes ven aquí al declarante, al empresario, que está decidiendo qué régimen aduanero, qué destinación le va a dar a su mercancía, ¿no? Y aquí está como pensando, ¿no? Voy a venderlo al mundo y se irá como una exportación definitiva. Voy a traer algo de China, por ejemplo, y será una importación para el consumo, o voy a mandar un producto en exhibición y lo voy a traer y será una exportación temporal. Y así, diferentes ideas de destinación aduanera que se puedan dar, pero todas
como voluntad del declarante. Ahora, este declarante necesita un brazo operativo para poder manifestar esa destinación ante la aduana. Necesita un brazo operativo, necesita un intermediario, es decir, alguien en el medio. ¿Ok? Y ese intermediario es el despachador de aduana. Cuando nosotros en la lámina anterior decíamos que esta voluntad se expresaba mediante una declaración aduanera, esos trámites ante aduanas se hacen a través de un despachador de aduanas. ¿Ok? Se hace mediante un despachador de aduanas. Y aquí lo interesante es que en ciertas situaciones el declarante puede ser a la vez su propio despachador, ganando con esto la oportunidad de ahorrarse el pago de un agente de aduanas. ¿Y en qué casos el declarante puede ser él mismo su propio despachador? Atención, cuando las exportaciones que realice por exportación, por cada despacho, no superen el valor FOB $5.000. Vamos a entender como valor FOB el valor de la mercancía puesto en el medio de transporte en el puerto de embarque. Entonces, si un empresario va a hacer una exportación definitiva y el valor no supera $5.000, él mismo puede ser su propio intermediario ante aduanas, su propio despachador de aduanas. Y si es un empresario importador, él también podrá ser su propio intermediario, su propio despachador de aduanas, pero en este caso el valor FOB de importación no debe superar los $2.000 por despacho. Entonces, ya sabemos que no en todas las operaciones es obligatorio el agente de aduana. Pero cuando nuestras exportaciones o importaciones superan estos valores de 5.000 en Expo y 2.000 en Impo, el empresario está obligado a contratar una agencia de aduanas. Está obligado a contratar una agencia de aduanas. Porque la ley aduanera así lo dispone. Ahora, ¿qué sucede si un exportador o importador no le interesa ser su propio despachador? No quiere invertir su tiempo en ello. Puede contratar una agencia de aduana. Por lo tanto, vamos a decir que en la exportación hasta $5.000 el agente de aduana es opcional. Y superando los $5.000 es obligatorio. Y también vamos a decir que en importación hasta $2.000 en valor FOB, el agente de aduanas es opcional y superior a los $2.000 es obligatorio. Entonces, ya sabemos en qué situaciones el dueño puede ser su propio despachador y en cuáles no. Y no olvidemos, como lo mencionamos en la primera lámina, que durante todo el tiempo
que se está haciendo los trámites de destinación aduanera, durante todo ese tiempo, la mercancía está en una figura llamada potestad aduanera, bajo el control de aduanas dentro de un almacén aduanero, porque la normativa nos obliga a tener la mercancía en un almacén aduanero mientras hacemos nuestros trámites de salida del territorio o de ingreso al territorio. Entonces, esto es conceptualizado, definido la destinación aduanera. La destinación aduanera cuenta con plazos, es decir, nosotros, si bien es cierto, de manera voluntaria decidimos qué destinación darle a nuestra mercancía, la administración aduanera nos pone plazos para tomar esas decisiones. Y esto funciona de la siguiente manera. Tenemos tres tipos de plazo para destinar las mercancías. El primero de ellos es el despacho anticipado. Nosotros podemos acogernos al despacho anticipado. ¿Por qué le llamamos despacho anticipado? Porque vamos a hacer la declaración aduanera de mercancías antes que la mercancía físicamente arribe al puerto del Callao. Vamos a utilizar el puerto del Callao como ejemplo. Por eso se llama anticipado, porque hacemos la declaración antes que la mercancía arribe al puerto del Callao. ¿Qué plazo tengo? Puedo declararla hasta 30 días antes de la llegada de la mercancía al puerto del Callao. O sea que la puedo declarar faltando 30 días para que llegue, faltando 20, faltando 10, faltando 8 días, faltando un día. Eso se llama el despacho anticipado, que es uno de los plazos que tenemos para la destinación aduanera. Este despacho anticipado, en las modificatorias que ha tenido la Ley General de Aduanas y su reglamento, se ha vuelto ahora obligatorio. Todas las empresas que hacen importaciones, salvo algunas excepciones que vamos a ver en un momento más, pero salvo esas excepciones, todas están obligadas desde el 1 de julio de este año a declarar las mercancías antes que arriben al puerto del Callao. ¿Ok? Esta obligatoriedad del despacho anticipado estaba prevista desde hace meses atrás, pero la administración aduanera, alineada con el estado de emergencia y toda la coyuntura que estamos viviendo en este momento, decidió postergar al ritmo de la postergación del estado de emergencia. Pero ya se ha tomado la decisión que a partir del 1 de julio, todas las empresas importadoras, salvo algunas excepciones que ya vamos a mirar, están obligadas a declarar sus mercancías antes de que lleguen al puerto del Callao. ¿Cuáles son las excepciones a esta obligatoriedad del despacho anticipado? ¿Cuáles son las excepciones? Aquí las tenemos. Atención. Si lo que usted va a importar es mercancía considerada restringida,
es decir, que su ingreso está restringido en Perú, usted no está obligado a hacer un despacho anticipado. ¿Ok? Usted no está obligado a hacer un despacho anticipado. ¿Y a qué le llamamos mercancía restringida? A aquella mercancía que aparte de la documentación y todo lo que exige la aduana, tiene también que cumplir con todas las exigencias de alguna autoridad competente que es algún ministerio. Por ejemplo, los productos que necesitan registro sanitario de DIGEMIT o de DIGESA son mercancía restringida. Productos que necesitan el certificado del SANIPES por ser productos hidrobiológicos son mercancía restringida. Entonces, ese tipo de productos no están obligados a hacer despacho anticipado. Tampoco está obligado a hacer despacho anticipado aquellas importaciones que van con un valor de hasta $2.000 en poco. Esas mercancías tampoco están obligadas a hacer despacho anticipado. Tampoco están obligadas a hacer despacho anticipado las que tenían una destinación previa. O sea, por ejemplo, tú trajiste una máquina, pero alquilada. Entonces la trajiste como una admisión temporal. La ibas a devolver. Pero resulta que ahora ya no la quieres alquilada, la quieres perenne. Entonces cambias de admisión temporal a una importación. No estás obligado a hacer despacho anticipado, porque obviamente la mercancía ya está aquí. Y aquellas personas que van a someter su mercancía a la modalidad de despacho urgente, que se puede hacer hasta 15 días antes del arribo al puerto del Callao, tampoco están obligadas a ser anticipado porque ya estarían entrando a la segunda modalidad, que es el despacho urgente. Obviamente la administración aduanera debe autorizar que esa mercancía en verdad es un despacho urgente. Y la tercera modalidad es el despacho diferido. Y el despacho diferido es aquel en el que yo puedo destinar las mercancías hasta 15 días calendario después que descargaron en el puerto del Callao. Desde el día siguiente de la descarga, tengo 15 días calendario para darle la destinación a mi mercancía. Llegado el día 16 y no he sometido mi mercancía a una destinación, esta cae en abandono legal. ¿Y qué significa que caen en abandono legal? Que la mercancía ahora está a disposición de aduanas. Y aduanas puede disponer de ella para adjudicarla, rematarla, donarla o destruirla. Esto va a depender del tipo de mercancía que sea. Ahora, en la práctica, si el día 16 o el día 17 o el día 20 o el día 40 aduanas no ha tomado posesión forzosa de la mercancía sigue en un almacén aduanero, podemos aún solicitar la destinación. Pero esto ya me va a traer consecuencias económicas de sobrecostos de almacenaje y demás. Entonces la idea es operar dentro de los plazos que la administración aduanera nos está brindando. ¿Qué sucede con las importaciones que están obligadas a despachar o a destinar, perdón, de manera anticipada y no lo hacen? ¿Pueden hacerlo diferido? Sí, pero van a pagar una multa. ¿Y qué sucede con los que no están obligados a ser anticipado? Bueno, tienen la opción de hacerlo anticipado o hacerlo diferido según su programa logístico se los diga. Ahora, ojo que
no solo existe el abandono legal cuando llegue el día 16. Si usted hace su declaración aduanera, pero no culmina todo el trámite, que es luego de declarar, pagar los derechos aduaneros y presentarse en los controles de aduana, si usted solo declaró y no siguió con el despacho, luego de 30 días de numerada la declaración, la mercancía también cae en abandono legal. ¿Por qué? Por un principio de caducidad. Toda declaración aduanera inconclusa se negaja automáticamente a los 30 días. Hemos dicho que durante la destinación aduanera, la mercancía está bajo potestad de la aduana, es decir, bajo su ojo, bajo su control, bajo su fiscalización. Así que creo que es pertinente que podamos profundizar un poco más en qué es la potestad aduanera. ¿No? Porque recuerden que la mercancía está en potestad aduanera mientras hacemos todos estos planes. Muy bien. La potestad aduanera descansa básicamente sobre dos grandes conjuntos de acciones, como ustedes pueden ver en pantalla. La potestad aduanera es las acciones de control ordinario que hace la aduana y también las acciones de control extraordinario que realiza aduanas. ¿A qué le llamamos acciones de control ordinario? Se llaman así porque son las acciones de control que se dan en el día a día a las mercancías que salen o ingresan a nuestro país. Una de ellas, por ejemplo, es el boletín químico. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hacemos la declaración de nuestras mercancías, muchas veces declaramos el material del que están hechos. Y si la aduana lo requiere, como parte de su potestad aduanera, como parte de sus acciones de control ordinario, aduanas puede tomar una muestra representativa de tu mercancía, llevarla a sus laboratorios y hacer un análisis químico para ver si la composición que tú has declarado es la correcta. Y si no, puedes estar sujeto a sanciones. Otras acciones de control ordinario son, por ejemplo, las revisiones físicas y las revisiones documentarias que hace la aduana. La revisión física es el famoso canal rojo, ¿verdad? Donde el funcionario de aduana va a revisar la mercancía para que podamos, o ellos puedan, perdón, ver que lo declarado coincide con lo que físicamente se encuentra. Y también existe la revisión no física, sino documentaria, donde la administración aduanera revisará que toda la documentación presentada para el despacho sea la correcta. Y ese es el canal naranja, por ejemplo. Pero la potestad aduanera tiene también acciones de control extraordinario, o sea, adicionales a las ordinarias, es decir, que no son ordinarias. Y estas acciones de control extraordinario, atención, se pueden dar
antes de la destinación, durante el despacho de destinación y después del despacho aduanero. Acciones bastante implacables por parte de la aduana. Acciones en las cuales la aduana puede acertar en encontrar ilícitos o puede no acertar, porque finalmente la normativa dice que estas acciones de control extraordinario de la aduana que forman parte de su potestad aduanera son con la finalidad de evitar supuestos infracciones o delitos aduaneros. Supuestos. Puede que sí, puede que no. ¿Cómo puede aduanas fiscalizar mi mercancía antes? Muy sencillo. Tu mercancía está llegando en un contenedor. Y ni bien el contenedor descarga, aduanas dentro de su potestad puede decretar que ese contenedor sea inmovilizado. Miren, el contenedor acaba de llegar, acaba de descargar, pero la aduana ya ha dicho, me inmovilizan ese contenedor. Antes que haga mi declaración o antes que siga con mi trámite, ya estoy pasando una inspección. Durante el despacho, aduanas puede pedir la apertura de todos los bultos, puede pedir inclusive que se presente por parte del importador algún técnico o algún ingeniero que pueda explicar el funcionamiento de las máquinas y demás cosas. Porque normalmente en el aforo físico va el despachador de la agencia de aduanas, que es el que te está representando. Pero de repente si estamos importando un servidor con mucha complejidad de cables y circuitos y demás, probablemente aduanas pida la presencia de un representante del importador especializado técnicamente en el producto. ¿Y cómo aduanas puede hacer acciones de control extraordinario después? Si ya terminó el despacho. Te lo voy a explicar con algo que sucedió hace un año y medio, un poquito más, en la aduana del Callao, marítima. Y que lo puedes buscar en los periódicos también googleándolo. Una empresa importadora trae una mercancía de importación proveniente de China y la declara como infladores de neumáticos. La mercancía sale canal verde. ¿Qué significa canal verde? Que aduanas no va a revisar tu mercancía. Aduanas, en buena fe, creen lo que has declarado en el papel y te da canal verde. El importador hace ingresar su camión para llevarse la mercancía, porque ya tenía el levante, ¿no? Ya tenía la libre disposición sobre la mercancía. Y resulta que ya para salir del almacén aduanero, aduanas pide inmovilizar el camión y aperturar el camión. Miren, teniendo canal verde, abren el camión. ¿Y qué encuentran? Encuentran nebulizadores. Nebulizador. Estamos ante una infracción grave. Estamos ante un delito aduanero. Han querido sorprender a la aduana declarando una cosa por otra. ¿Qué impulsó a este importador a hacer eso? Está claro que el importador nunca tuvo la intención de tramitar los permisos, porque los nebulizadores necesitan permiso del Ministerio de Salud, puntualmente de un organismo del MINSA, que es el DIGEMIT, la DIGEMIT. Por ello no lo declararon como tal, porque no tenían los permisos. Y obviamente este importador tenía un mercado negro para vender los nebulizadores, porque ninguna clínica ni similar va a comprar mercancía que no tiene los protocolos sanitarios
y registros correspondientes. Entonces, fíjate, ese es un ejemplo de una acción de control extraordinario después, porque inclusive después de obtener el levante de tu mercancía, la libre disposición de la misma, tus operaciones son fiscalizables hasta 2 años más. Una vez alguien me preguntó por ahí, pero después de 2 años yo ya vendí lo que importé, claro, pero tienes que llevar un archivo. Entonces hay que tener toda la documentación, a eso se refiere. ¿No? Entonces, esta es la potestad aduanera, el control que puede ejercer la aduana en cualquier lugar del Perú, antes, durante y después, no solo en los almacenes aduaneros. Y dependiendo de la gravedad de los sucesos, dentro de esta potestad aduanera, la administración aduanera puede sancionar con el comiso de la mercancía, por ejemplo. ¿Qué es el comiso de la mercancía? Cuando tú ya dejas de ser el propietario de la mercancía, cuando tú ya dejas de ser el dueño de la mercancía y ahora el dueño es el Estado. Y cuando tienes un comiso, no hay marcha atrás. La mercancía ya pertenece al Estado y no a ti. Una de las acciones más recurrentes de comiso es cuando sale canal rojo y se encuentra más mercancía que la declarada. O sea, por ejemplo, tú declaraste 200 televisores, sale canal rojo y encuentran 220 televisores. Esos 20 televisores de más pasan a comiso. O por ejemplo, cuando traes mercancías restringidas que no cuentan con los permisos correspondientes, también pasan a comiso. Otro tipo de sanción bastante recurrente son las multas. Y la multa, a diferencia del comiso, la multa es una sanción económica, ¿no? Aduanas tiene una tabla de infracciones donde están tipificadas todas las infracciones y las multas correspondientes a cada una de esas infracciones. Por ejemplo, hay multas cuando hay errores en la declaración en marcas, en series, en modelos, en clasificación arancelaria. Otras medidas de control de la aduana como parte de la potestad aduanera es la incautación de los bienes o la inmovilización de los bienes. ¿Ok? Ambas son medidas preventivas, es decir, mientras tú, empresario, me demuestras esos documentos que te estoy notificando que faltan, mientras me los demuestras, tu mercancía va a quedar incautada o inmovilizada. Ambas acciones se parecen en que son medidas preventivas. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando aduanas incauta, traslada la mercancía a sus propios almacenes, a los almacenes de SUNAT. Pero cuando aduanas inmoviliza, lo que hace es dejar la mercancía en el lugar donde ocurrió el supuesto ilícito, que normalmente va a ser un almacén aduanero, y ahí se va a quedar la mercancía. Una incautación o una inmovilización pueden terminar a favor del empresario en el caso pueda demostrar la formalidad de todo el proceso. O estas incautaciones o inmovilizaciones
pueden terminar a favor del Estado, convirtiéndose en comiso. El gran objetivo es que no suceda nada de esto y las mercancías puedan obtener el levante. El levante es la libre disposición que tiene sobre la mercancía aquel dueño que manifestó su voluntad mediante la declaración aduanera. Para cerrar la idea de potestad aduanera, quiero darles a conocer, por si no lo conocen, y a reafirmar a quienes lo conocen, el artículo 5 de la Ley General de Aduanas, que habla de la cooperación e intercambio de información que tiene la aduana con otras aduanas del mundo. Dice este artículo 5 que la administración aduanera, para el buen desarrollo de su fiscalización, tendrá interoperabilidad con los sistemas de otras administraciones aduaneras. Es decir que los funcionarios de la aduana de Perú, con solo un user y un password, pueden entrar a los sistemas de otras aduanas del mundo y de esta manera hacer cruces de información. Probablemente este caso que les comenté de los nebulizadores chinos que fueron declarados como infladores de neumáticos pudieron haber sido este caso, porque recuerden que la mercancía salió Canal Verde y después, cuando el importador se estaba llevando su mercancía, es que la aduana pide movilizar el camión. Probablemente hubo un cruce de información. Este artículo 5 va a ser importante entenderlo porque nosotros debemos tener mucho cuidado en no caer en la tentación de editar una factura, por ejemplo, del proveedor para ponerle un valor menor y pagar menos derechos, o alterar los contenidos de la factura o del documento de transporte, porque aduanas puede cruzar información. Si salió con un valor de 20.000 de origen, aquí tiene que declararse con valor de 20.000. Si de origen salieron televisores, aquí se deben declarar como televisores. Y eso hoy, con las tecnologías de la información, es muy sencillo para la aduana cruzar la información. Y eso debe hacer que nosotros entendamos que debemos siempre actuar de buena fe al momento de hacer nuestras declaraciones. Finalmente, y antes de iniciar las rondas de preguntas, ¿qué son los regímenes aduaneros? Estos son los regímenes aduaneros. Estas son todas las destinaciones que un empresario puede darle a una mercancía. Cada una de ellas tiene su propia normativa, su propio requisito documentario, sus propias acciones a las que están obligadas. Tenemos 5 tipos de regímenes aduaneros, que es la destinación que se le da a la mercancía. Tenemos los regímenes de exportación, los regímenes de importación, de depósito, de tránsito y de perfeccionamiento. Por ejemplo, si yo quiero venderle productos al mundo, voy a hacer una exportación definitiva, porque el producto va a salir del país y ya no va a regresar.
pero si quiero sacar una mercancía del Perú solo para fines de exhibición, entonces la saco como temporal y la reimporto en las mismas condiciones, en el mismo estado. Si yo quiero traer de afuera una máquina, por ejemplo, solo como alquiler, no para quedármela, la traigo como admisión temporal y la regreso en las mismas condiciones. Si voy a traer productos para comercializarlos en Perú, traeré la mercancía con la destinación de importación para el consumo. Y si hice una exportación y me están devolviendo un lote por algún desperfecto, puedo dar la destinación de reingreso como reimportación en el mismo estado. Puedo destinar mi mercancía al régimen de depósito. Aquí la diapositiva está cruzada en este sentido. Las disculpas del caso, por favor. Aquí con la plumita lo voy a corregir. El régimen de depósito es el régimen de depósito aduanero, donde la mercancía puede permanecer hasta 12 meses en un almacén aduanero sin que esté obligado yo a pagar los tributos, ¿no? Esta destinación, por ejemplo, la usan mucho los importadores de autos. Traen los autos, los ponen en el régimen de depósito aduanero y conforme van teniendo un comprador, van pagando los derechos de un auto, de 2, de 4, y van sacando los autos de la aduana. Y también existe el régimen de tránsito, que es, puede ser el tránsito aduanero, el transbordo o el reembarque. Correcto, había un cruce ahí en el cartel. Y finalmente también tengo la destinación a los regímenes de perfeccionamiento, que pueden ser la admisión temporal para perfeccionamiento activo. Por ejemplo, traigo café en grano, lo proceso aquí y luego lo exporto como café listo para la cafetera. Tengo el drawback, que es un tema muy importante y muy profundo, que de repente podríamos programarla para una próxima edición, donde yo, incorporando insumos importados a un bien que luego voy a exportar, puedo recibir el 3% del valor FOB de lo que voy a exportar como parte de un incentivo del gobierno, cubriendo bastantes requisitos, ¿no? Es un tema bastante profundo que podríamos en algún momento tocar. Tengo también la destinación de sacar mercancías fuera del país para repararlas, exportación temporal para perfeccionamiento, o de importar mercancías con suspensión del pago de los derechos, como es la de reposición de mercancías con franquicia arancelaria. Es decir, nuestro sistema aduanero nos da un gran bagaje de opciones para destinar, todas ellas a voluntad del declarante. Y si nosotros cumplimos con todas las normativas, cualquiera de estas operaciones va a ser exitosa para nosotros, cumpliendo nuestras obligaciones con el Estado, y exitosas también para nosotros desde el tema empresarial. Muy bien, hemos llegado a la parte final de nuestra ponencia, que espero haya sido de su interés y su atención, que espero les dé la percepción de terminar su día más empoderados en conocimiento aduanero. A continuación, abrimos ronda de preguntas. Bien, muchísimas gracias, Raúl, por esta exposición magistral que has brindado a todos los participantes del área de comercio exterior. Vamos a proceder a la ronda de preguntas. Para ello vamos a utilizar el chat. Algunas preguntas ya han estado llegando en el camino de la exposición, así que vamos a ir formulándolas para que tú puedas ayudarnos y resolver cualquier inquietud que haya tenido algún participante del webinar. Vamos acá a leer una de las preguntas que ha estado llegando. Me das unos minutos, por favor. Bien, Diana Preciado nos escribe y nos dice: profesor, ¿puede existir el caso que la mercancía salga del almacén aduanero rumbo al destino? ¿Existe la posibilidad de que SUNAT fiscalice en el almacén del importador?
Muy buena pregunta. Por supuesto que sí, porque la potestad aduanera es la facultad que tiene la aduana de fiscalizar en cualquier lugar del territorio aduanero. Y el territorio aduanero es el territorio del Perú. Así que tú puedes estar llegando con tu carga a tu almacén, al almacén del importador, y en ese momento la aduana pudiera aparecer con funcionarios para pedir inspección sobre la mercancía. Eso es totalmente posible porque forma parte de la potestad aduanera y a eso está facultado la aduana. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Leslie Rodríguez nos escribe y nos dice, profesor, buenas noches. ¿Se puede realizar destinaciones parciales? Es decir, si se trae mercancías contenerizadas y en una sola factura y se desea destinar la mitad de la mercancía para importación para el consumo y la otra mitad para depósito aduanero, ¿se podría realizar? ¿Cómo sería el proceso? Gracias de antemano. Perfecto, muy buena pregunta. Sí se puede. Vamos a imaginarnos que tu mercancía consta de 4 pallets. ¿Correcto? Imaginemos 4 pallets de mercancía de repuestos. Tú puedes tomar la decisión al llegar la mercancía de hacer un desglose y de repente destinar 2 pallets a importación para el consumo y 2 pallets a depósito aduanero, o 3 a importación para el consumo y 1 para depósito aduanero. La combinación que tú quieras. Sí se puede hacer. Lo que no se puede hacer es romper la unidad de carga. Es decir, tienes 4 pallets. Tú no puedes decir que la mitad de un pallet va a una destinación y los otros 3 pallets y la mitad del otro a otra destinación diferente. O sea, ¿podemos hacer destinaciones diferentes? Sí, sin romper la unidad de carga. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Martín Flores nos escribe y nos dice, ¿en el despacho anticipado también aplica para la vía aérea y son los mismos plazos? Correcto, el despacho anticipado se aplica en todas las situaciones. Por eso es importante estar atentos y aquí tiene también mucho que ver los agentes de carga en enviar los avisos de llegada con anticipación para que a través del aviso de llegada se puedan ver los montos de flete y se puedan declarar en el sistema anticipado. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Miguel nos escribe y nos dice, profesor, si tengo RUC, ¿puedo importar como persona natural? Las personas que tienen RUC 10, persona natural con negocio, pueden importar sin límites de valor, sin límites de volumen, sin límites de frecuencia, salvo que seas una persona natural con negocio que se ha acogido al RUS, régimen único simplificado. Si tú eres persona natural con negocio y estás en el RUS y deseas importar, el primer paso es cambiar de régimen tributario al especial de renta, al general de renta o al MIPE tributario. Porque las empresas o las personas naturales con negocio RUS 10 que están en el RUS no pueden importar. Bien, Martín Flores nos escribe y nos dice, en el abandono legal por fuera de plazo para tramitar 30 días, ¿hubiera la opción de recuperar la mercancía? Sí, correcto. Así como el abandono legal al día 16, el abandono legal por legajamiento de la declaración, si aduanas no ha tomado posesión de la mercancía, puedes volver a hacer todo el trámite nuevamente. Eso es correcto. Bien, Carlos Can nos escribe y nos dice, si mi importación está eximida de ad valorem y solo debo pagar IGB según la partida arancelaria, ¿hay algún pago adicional menos de $2,000? A ver, si tu mercancía tiene tasa de ad valorem cero, porque te estás acogiendo a un TLC o porque la misma partida ya está con arancel cero, lo único que vas a pagar es el 18% de IGB y adicional vas a pagar percepción tributaria, que es el 10% cuando es primera importación, 3.5% de la segunda en adelante o 5% si es bienes usados. Están exonerados de la percepción tributaria las subpartidas que están en la lista que figura en el Código Tributario, están exoneradas aquellas que vienen por courier o aquellas que no superan el valor de $1,000.
Bien, vamos con la siguiente pregunta. Cristian Saavedra nos escribe, ¿cuándo aplica el desdoblamiento de bultos? Si en caso de desear utilizar un monto menor para el tema de mi primera percepción del 10% y el otro poco a depósito aduanero para luego destinarlas a otro régimen. Bueno, cuando la mercancía llega, tú puedes solicitar el desglose de bultos en cualquier momento, ¿no? Obviamente para desglosar bultos tienes que tener más de un bulto, o sea, vienen dos cajas, una caja puede ir a importación para el consumo y otra puede ir a depósito aduanero. Creo que la pregunta va por el lado de la tasa de percepción tributaria. Lo que pudieras hacer es, si vienen dos cajas, por poner un ejemplo, haces el desglose y haces primero la importación de una caja, pagas el 10% y luego haces la importación de la segunda caja, que sería la segunda importación, y tributarías 3.5. Creo que por ahí va el espíritu de la pregunta. Siguiente pregunta. Luis Alejos Vega nos escribe y nos dice, para ser mi propio agente aduanero, ¿tengo que estar registrado como tal en aduanas? Muy buena pregunta. Eh, para que tú seas tu propio despachador de aduanas, en los casos que la exportación FOB no supere 5.000 y la importación FOB no supere 2.000, no necesitas ninguna autorización previa de la administración aduanera en lo absoluto. La ley te faculta ser tu propio despachador de aduanas. Bien, Cristian Bravos nos escribe la siguiente pregunta. En los despachos anticipados, ¿la destinación previa a qué se refería? En el despacho anticipado, lo que se hace es declarar la mercancía antes que venga, o sea, de manera previa. Eso es una destinación previa. Y recuerda que si tu importación no es mercancía restringida y no pasa, y no pasa de $2.000, no estás obligado al despacho anticipado. Pero si no es restringida y si pasa de $2.000, estás obligado al despacho anticipado. Bien, siguiente pregunta. Edwin Díaz nos escribe, ¿qué opina respecto a la aplicación de la sanción por no someter la mercancía a DA para aquellos embarques que llegaron antes del 1 de julio y se solicite su despacho como diferido desde el 1 de julio en adelante? Las mercancías que han arribado antes del 1 de julio y que se destinan luego del 1 de julio no están afectas a ninguna multa, porque el despacho anticipado rige a partir del 1 de julio. Si yo traje si una mercancía arribó 28, 29 de junio y la voy a destinar hoy, no hay ninguna sanción. Bien, Martín Flores nos escribe y nos dice, ¿qué documentos tienen que ser originales obligatoriamente en la orden de despacho? Buena pregunta, buenísima pregunta. A ver, eh, para iniciar, en el despacho anticipado nos permiten declarar con copias, porque obviamente la mercancía todavía no ha llegado. Inclusive en el diferido podemos también declarar con copias, pero profundicemos un poquito más. La factura del proveedor, la aduana la acepta vía electrónica. Entonces ya no necesitas que la factura viaje por un courier físico para llegar a tu mano. Puede ser a través de un correo. Hace algunas semanas ya se volvió obligatorio que los documentos de transporte internacional sean emitidos por medios electrónicos. Entonces, al arribo de la mercancía a Perú, tu agente de cargo transportista internacional emite por medio electrónico el documento de transporte. Entonces ya van dos tipos de documentos que no necesitan ser originales porque son electrónicos. Luego, los permisos simplemente se declaran y aduana los puede mapear en el sistema de la BUCE, de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Tampoco ahí necesitas original. El único documento que necesitas en original es el certificado de origen, si te vas a acoger a un acuerdo comercial. Pero dentro de la coyuntura y del estado de emergencia, Mincetur ha podido acordar con muchos países, más de 30, que se trabaje con certificado de origen en fotocopia, actualmente con cargo a regularizar el original cuando pase el estado de emergencia sanitaria. Bien, siguiente pregunta. Walter Tafur nos escribe, ¿el decomiso existe cuando no se cumple con la declaración correcta?
A ver, para pulir un poquito más esa parte, correcto, lo que dice es correcto. Cuando a nosotros yo declaro 20 y hay 30, la diferencia la van a decomisar. Es correcto. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Buenas noches. ¿Qué incluye y cómo se calcula el valor FOB? Ok, el valor FOB de una mercancía es el valor de la mercancía puesto en el puerto de origen dentro del medio de transporte. Ahí entra el valor del producto, el transporte local desde el local del exportador hasta el puerto, el pago de derechos de embarque, el pago del trámite de aduanas. Básicamente todo ello suma el valor FOB. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Cristian Bravo nos escribe, profesor, cuando el valor de la mercancía es menor a $2.000, ¿no solo se pagaba el 4% de IGB? Muy buena pregunta. Cuando la mercancía vale menos de $2.000 y adicionalmente se transporta por courier, paga la tasa del 4% de al valor. Pero si la mercancía vale menos de $2.000 y lo has traído por carga marítima o por carga aérea, va a pagar el al valor que diga su subpartida. Es decir, que este 4% está condicionado no solo a que no supere los 2.000, sino a que sea transportado por un courier. Bien, siguiente pregunta. Alice nos escribe y nos dice, ¿en qué consiste la autorización especial de zona primaria? Ok, la autorización especial de zona primaria es, por ejemplo, digamos, va a haber una feria internacional de salud en el Jockey Plaza. Entonces, van a venir a Jockey Plaza expositores de equipamiento médico de muchos países del mundo. Y obviamente van a traer sus máquinas y sus muestras para poder exhibir y mostrar tecnología médica en Perú. Y todo esto se va a dar en el Jockey Plaza. Entonces, estas personas van a venir con sus máquinas y no van a pagar impuestos porque obviamente vienen a una exhibición y luego se van a ir. Pero esto va a ser en el Jockey Plaza. La aduana necesita tener un control puntual de que lo que ingresó se vuelva a ir igual. Entonces hace una autorización especial para que el recinto del Jockey Plaza sea zona primaria y aduana pueda fiscalizar lo que entra y sale de esa feria y tener el control. Bien, George nos escribe y nos dice, profesor, buenas noches. ¿Cuántas veces podré importar con RUC 10 como persona natural? A ver, buenas noches también para ti. Cuando eres persona natural con negocio y no estás en el RUS, puedes importar todas las veces que tú quieras, sin ningún problema. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Miguel nos escribe y nos dice, profesor, si tengo RUC 20, ¿puedo importar como persona natural? A ver, si tienes RUC 20, lo más lógico sería importar con el RUC 20, ¿no? Si tienes RUC 20 y a la vez RUC 10, no vería mucho el sentido de por qué importar con una razón social y después con otra, ¿no? Pero finalmente, si tienes RUC 20 y RUC 10, puedes importar con las dos. Vamos con la siguiente pregunta. Luz nos escribe y nos dice, profesor, ¿qué es el valor CFR? Tengo RUC 20, deseo importar fajas de transmisión, el proveedor me dio precio CFR Callao. Correcto. A ver, el valor CFR es el valor del FOB que ya habíamos explicado, más el flete internacional. O sea, al valor de la mercancía, el transporte local, el embarque hacia la nave y el trámite de aduanas, le sumamos el flete internacional puerto a puerto y ya tenemos el CFR. Ese es el precio que te está dando tu proveedor, con la mercancía puesta en el puerto del Callao. Sin embargo, te recomiendo que mejor le compres en FOB y que tú contrates el transporte internacional para que sepas desde ya cuáles van a ser tus gastos de descarga y de desconsolidación en Perú. Porque cuando el flete internacional lo asume el proveedor, esos costos a veces están ocultos. Bien, correcto. Estas han sido todas las preguntas que nos han hecho llegar los participantes del webinar de esta noche. Raúl, te mando el agradecimiento especial por apoyarnos, por estar presente esta noche, pero no queremos despedirnos
sin antes invitar al señor Jesús Otárola. Él es responsable del área de comercio exterior de la DIRCETUR Lima, para que pueda dirigirse a todos los participantes esta noche. Perfecto. Adelante, Jesús. Muy buenas noches, Joan. ¿Me logras escuchar? Sí, te escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches con todos, estimados participantes. Como lo mencionaba Joan, mi nombre es Jesús Otárola, encargado del área de comercio exterior de la DIRCETUR, del Gobierno Regional de Lima. Quiero agradecer al expositor, a Raúl Privat, ¿no? por impartir esta capacitación tan importante a favor, ¿no? de los jóvenes empresarios, emprendedores, miembros de asociaciones que el día de hoy están presentes, ¿no? Tenemos participantes de la provincia de Barranca, Huarochirí, Cañete, que cada día se suman a estas capacitaciones muy importantes. Y en verdad, muchas gracias por esta ponencia magistral. La verdad que lo he sacado bastante provecho, espero que ustedes también. Muchas gracias por absolver las preguntas de nuestros participantes. Próximamente vamos a tener temas como los Incoterms 2020, vamos a tener temas como el drawback, ¿no? Para que puedan conocer más acerca, ¿no? de los Incoterms, del FOB, CFR y muchos más. Así que muy agradecido con la Cámara Peruana de Comercio Exterior, a los coordinadores, a Sandra, a Andrei, muchas gracias al equipo de CAMEX, ¿no? por darnos soporte en esta noche. Así que muy agradecido con todos, estimado Joan. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Bueno, agradecemos de manera puntual a nuestro expositor, el señor Raúl Privat Pando, que nos ha acompañado esta noche, también a todo el equipo de CAMEX. Reiteramos el agradecimiento a todos ellos a nombre de la DIRCETUR, y por supuesto los dejamos con el profesor Raúl Privat para que pueda dirigirse a ustedes también y despedirse esta noche. Muchas gracias. Muy bien. Agradezco a DIRCETUR, a CAMEX por la invitación, por la consideración de tener a bien poderme reunir hoy con ustedes. Muchas gracias también por sus preguntas. Siempre las preguntas son lo más importante y creo que dan la tónica necesaria para poder cerrar con broche de oro una conferencia. Los felicito por participar. Siempre el primer paso es el conocimiento y creo que su presencia aquí demuestra que están yendo por buen camino. Muchas gracias a todos, sean muy perseverantes en sus proyectos de negocio. Espero que ustedes formen parte de la nueva fuerza importadora y exportadora que este país necesita para sacar el Perú que tanto queremos hacia adelante. Cualquier consulta adicional tienen ahí mi correo en pantalla, y también los invito a poder estar juntos en redes sociales. Me pueden buscar como Raúl Privat Pando en Facebook y YouTube, para poder seguir en contacto. Muchísimas gracias a todos, Dios los bendiga grandemente y muy buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias a todos los participantes. Reiteramos una vez más que estamos enviando el enlace de asistencia a través del chat para que puedan registrarse. El registro de participación es solo por este enlace, no por el chat. Estamos enviando un enlace y bueno, que tengan todos muy buena noche. A nombre de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, les agradecemos su participación. Buenas noches. Joan, voy a dejar la transmisión todavía unos minutos para que todos puedan registrarse.